La muerte es una entidad, no es un espíritu. Y te quiero mostrar a través del Power. Mire, este es el versículo maravilloso. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Sabe por qué esta palabra? Porque hubo un vencedor. Se llama Jesucristo. Él venció esa entidad muerte. Y la muerte hoy no te puede tocar. No te puede tocar. Ahora vamos a seguir entrando. ¿Cuándo puede tocar? Vamos a entrar. Mire esto. ¿Cómo entró la muerte? Vamos a ir, yo voy a bajar para poder ir hablando con el Power, porque lo hice para que usted vaya entendiendo esto. Mire, la muerte entró al hombre por el pecado. Mire lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Adán y Eva pecaron. Pero yo puedo ver que al mismo instante, ¿Dios qué hace? Mata animales y los cubre con las pieles de animales, los cubre para que no mueran. Esto tenía que ver con la sangre del cordero que cubre de la muerte, que cubre del pecado. Entonces, la muerte entró al hombre. Seguimos. Te lo digo, hermano, sin Cristo estamos fritos. Te puse un chiste. ¿Te gusta? Para que no lo olvides. Sin Cristo estamos fritos. Fritos, ¿sabes a qué se refiere? Quemaditos abajo. Mamita querida. Seguimos. Mire lo que es eso. La paga del pecado es muerte. Ahora vamos a seguir viendo. Lago de fuego tiene que ver con la segunda muerte. O sea, hay una primera muerte que es espiritual, física, pero hay una segunda muerte que ahora vamos a ver quiénes van a esa segunda muerte. ¿Sí? Miren qué fuerte. Yo puedo ver a un Caín que sus padres habían sido cubiertos con la sangre, protegidos, a pesar de que fueron echados del huerto, fueron protegidos para que no los maten. Pero veo un Caín que reincide en el pecado. Y miren lo que le dice el Señor: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado son fieras. Son fieras. Fieras que se le presentaron a Jesús en la cruz. Toros, leones, perros, malhechores, fieras, demonios, para que pequemos, para que caigamos. Caín no quiso el perdón de pecados. ¿Por qué dice eso, pastora? Y sí, porque cuando se le pidió ofrenda, Abel trajo lo mejor de los animalitos, creyendo y declarando que la sangre del cordero limpia de pecado, mas él, ¿qué estaba? Había una semilla, un aguijón de muerte entró, un aguijón de muerte. El aguijón de muerte puede entrar, sí, por el pecado. Por el pecado. Y fíjese que Caín no quería el perdón de pecados. En cierta manera, ¿sabe qué fuerte? Yo podía ver una mente entenebrecida, una mente que no entendía la salvación, una mente que fue atacada por una semilla de Satanás. ¿Se va entendiendo? Seguimos. El pecado es una plaga, es una peste. Si querés ver lo que hace el pecado, solo tenés que mirar con ojos iluminados dentro de tu corazón. ¡Cuánta malicia! ¿Qué quiere decir ojos iluminados? Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos la palabra. Porque si no, no podemos ver nuestro corazón
que hace maldad, que peca, que falla. ¿Se entiende? Necesitamos los ojos iluminados del entendimiento, porque si no estamos entenebrecidos y la gente no tiene convicción de pecado. Nosotros hoy, para la gloria de Dios, tenemos convicción de pecado. Cuando nos la mandamos, sabemos que está mal y volvemos a la gracia pidiendo perdón y arrepintiéndonos. Ahora, miren qué fuerte esto. Esto lo dijo Spurgeon, fanática de Spurgeon. El pecado es el infierno en embrión, fuerte. Porque un embrión, ¿qué es? Algo que nace en el vientre y que va creciendo. Fuerte. ¿Por qué? Porque más grande es el pecado, más grande es el infierno en el que vivís. Más grande va creciendo ese embrión de droga, de vicio, de alcohol, de violencia, más destrucción trae. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuánto temor tenemos que tener para entender estas cosas y saber que la muerte sí puede perseguirnos? Pero vamos a ver de qué manera nosotros tenemos para estar alerta. ¿Sabe qué le dicen a esta iglesia de Sardis? A ver si tienen la Biblia, no sigamos acá. Apocalipsis 3:1 le dice: velá y arrepentite. Era una iglesia que había recibido mucho, pero era una iglesia que seguía fría. Era una iglesia que se mezclaba con el mundo. Era una iglesia que había vuelto a los delitos y pecados. Era una iglesia que su conciencia se había enceguecido. Miren qué fuerte esto. ¿Se puede volver atrás? Sí, se puede volver atrás. Entonces, ¿qué puedo ver esto? El Señor le dice a esta iglesia: velá, despertate. Porque si no, cuando venga el Señor, no vas a saber. Y no vas a haberte dado cuenta. Fíjense qué fuerte. ¿Lo tenés acá, Raquel, para leerlo? Yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea que puede venir el Señor y nosotros no saber. Yo me metí un poquito a investigar y hay cosas re fuertes, iglesia. O sea, esta iglesia había vuelto al pecado, había vuelto al mundo y el Señor la frena para que vuelva en sí. Entonces, fíjate, el pecado autodestruye, aún hasta el cuerpo, con enfermedades. Destruye el cuerpo, destruye el alma y destruye el espíritu. Seguimos. Algunos creen que el pago a la muerte no era físico porque no fue inmediato en Adán. O sea, Adán pecó y no murió. Usted vio eso. Es más, vivió muchos años. Pero lo que significa es que había muerto otra cosa más importante en Adán, su espíritu. Miren, el pecado es la separación de la vida de Dios. O sea, el pecado te separa de Dios, de la vida de Dios. Trae muerte espiritual y física. Seguimos. Cuando Adán peca, algo muere en Adán al instante. Y lo que muere es su espíritu. Dejó de escuchar la voz de Dios, dejó de tener relación con Dios. Por el pecado entró la muerte. Seguimos. Por el pecado muere el alma, es decir, la voluntad. Por ejemplo,
La violación anula la voluntad. La mente también se puede entenebrecer, se puede perder el entendimiento. Yo puedo ver a un Mefiboset que la muerte lo perseguía, pero David, figura de Cristo, lo va a buscar. Era el nieto de Saúl. Muere Saúl y Saúl trajo muerte por causa de su rebelión, por causa de su testarudez, por causa de su idolatría, porque él se quería enaltecer. Entró en una confusión su mente y perdió su mente, su estado cerebral, su inteligencia de Dios, su entendimiento para entender las cosas de Dios. Y trajo muerte a toda su herencia. Trajo muerte a Jonathan y también a todos los nietos. Y Mefiboset estaba anulado en su alma estaba muerta. Había áreas de su alma que estaban muertas. Y el Señor, o sea, David el rey, por causa de Jonathan, al cual le debía esa amistad y esa fidelidad, es que Dios se acordó y llamó a Mefiboset y le dijo: estarás en mi mesa todos los días de tu vida. O sea, la palabra que estás oyendo trae vida a lo que estaba muerto. A esa iglesia de Sardi le dice: lo que estaba muerto vas a tener que traer a vida. Arrepentite de esas obras y ponte en vela. Entonces, muerte al espíritu. ¿Por qué? Porque dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Hay mucha gente afuera que vive físicamente, pero está muerta espiritualmente. Seguimos. Ahora, los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Nosotros. Comprados con la sangre del Cordero, hay recompensa. El Hijo de Dios va al cielo, al Padre y luego a la Nueva Jerusalén. Duermen y no morimos. Al que no tiene a Cristo, al que no tiene al Salvador, sí que hay destrucción. Hay primera muerte, muerte física. Hay segunda muerte, lago de fuego. ¿Se va entendiendo? Miren lo que dice Romanos 5:8. Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tenemos un Salvador que debemos valorar porque Él nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Hoy tenemos vida, por más que estemos a veces débiles, por más que estemos en prueba, la muerte fue vencida y el pecado fue destruido. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso al Rey. Él no está en esa cruz, Él vive. Seguimos. Mire, 1 Corintios 15:54, acá encontramos este versículo tan importante que dice: cuando esto corruptible, dice la palabra que nuestro cuerpo es corruptible, es pecaminoso, vamos a seguir fallando. ¿Cuándo quedará devorada la muerte? Cuando lo corruptible se vista de incorrupción. Y cuando lo mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Mientras tanto vamos a tener que batallar, no con la entidad muerte, porque la entidad muerte fue vencida, pero sí con aguijones, sí con valles de sombra y de muerte. Y ahora vamos a ver muchos ejemplos. Amén. Entonces, mire lo que dice Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Cristo te venció, muerte. ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Pero a Dios gracias que nos da
la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo venció a la muerte, y nosotros eternamente ya pertenecemos al Padre. Amén, iglesia. Miren lo que dice: sorbida es la muerte en victoria, o sea, es absorbida la muerte en la victoria de la cruz, porque Él descendió. Ahora lo vamos a ver en la palabra. Es tan maravilloso este sacrificio, iglesia. Y para el que no conoce, no hay nada más glorioso que esa cruz. Amén. Seguimos. La muerte no pudo retener a Cristo. Se levantó al tercer día de entre los muertos, del mismo infierno en el cual estuvo 3 días y 3 noches para arrebatar las llaves de la muerte. Entonces nos dio la victoria sobre la muerte. Por ejemplo, podemos ver una hija de Abraham, la hija de Jairo, que le dijo a Jairo: ella no ha muerto, ella duerme. Amén. También le dijo a Lázaro: sal fuera para despertarlo. Los hijos de Dios no mueren. Amén. Seguimos. Esta es la tumba. La tumba está vacía. Sus lienzos, sus vestiduras están vacías. Porque Él resucitó. Porque Él llevó las llaves de la muerte y le entregó a su iglesia el poder de la muerte. ¡Aleluya! Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo. Mira, este es Lázaro. Lázaro había muerto físicamente, pero también ahí hay una figura. Él estaba muerto espiritualmente. Entonces Jesús lo resucita, lo levanta. Mire cómo estaba, con vendas en los ojos, todo vendado. Los discípulos tuvieron que desatarlo. Amén. ¿Por qué? Porque su alma no estaba restaurada. La función de la iglesia es, una vez que el Espíritu vive por Cristo, restaurar el alma de todas esas áreas muertas que ahora vamos a ver, para ser sanos y recibir la vida del Cordero. Aquí vemos a la hija de Jairo, que también la levanta, la despierta. Es esa figura de una iglesia. La iglesia de Sardis le dice: vives pero estás muerta. O sea, le está diciendo: hay áreas de tu vida que están muertas. Entonces el Señor va y la despierta. Apocalipsis 1:18 dice: el que vive y estuvo muerto, he aquí, estoy vivo, dice Cristo, por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves de la muerte y le ha entregado a su iglesia. Fíjate lo que dice esto: enciende mi mente para entender la resurrección. Necesitamos que nuestra mente sea renovada por el Espíritu Santo para entender ese poder, porque el Evangelio es poder de Dios. Y necesitamos del Espíritu Santo para que encienda nuestras vidas más allá, porque veo personas de las cuales conozco las luchas que están viviendo, abandonos, destrucción de matrimonios. Pero quiero decirte algo: tenés que permanecer apegado al que resucitó, porque Él te va a dar la victoria, porque Él venció a la muerte, Él venció a la destrucción que trae el pecado. Mantenidos en Cristo es como vamos a obtener todas las victorias, la restauración de nuestro hogar, la restauración de nuestros hijos. Él prometió. Amén. Aquí están las llaves de la muerte. Seguimos. Ahora, acá viene algo. El Señor Jesús les dice: yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen más que hacer. Yo les voy a mostrar a quién deben temer.
teman a aquel que después de quitarle a uno la vida, tiene poder para echarlo al infierno. Le está hablando a los hijos. ¿Qué quiere decir? Que sí podemos morir físicamente. En realidad, morir físicamente tiene que ver con dormir. Nosotros vamos al cielo. Dormimos, no morimos. Pero sí podemos morir de una enfermedad o de lo que Dios le plazca. Pero eso es otro misterio que no lo vamos a hablar ahora. Pero ¿sabe lo que le está diciendo? Lo que le está diciendo acá, este versículo que es tan tremendo, es: teman al que le puede quitar la vida de Dios. ¿Se puede quitar la vida de Dios? Sí. ¿Se puede quitar la vida del Espíritu? Sí. Por eso tenemos que, con temor y temblor, cuidar nuestra salvación, dice Pablo. Porque acá hay un versículo claro: podemos perder la vida. Y ahora vamos a ver ejemplos. El Señor dijo, Pablo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros vivimos por esa resurrección. Seguimos. La palabra muerte derrota en la mente. Voy a empezar con algo fuerte. La palabra muerte, cuando te diagnostican muerte, a donde ataca es a la mente y a donde te derrota es en la mente. Por ejemplo, pongo acá un caso. Un paciente con cáncer, 10 años con la enfermedad, va al médico y le dice: te quedan 3 meses, dura 3 meses. Fuerte. Yo recuerdo cuando mi papá, cordobés, andaba con los brujitos, Vieron que allá no se usaba ir al médico, se usaba ir al curandero, que te saca el mal de ojo y todas esas cosas, ¿no? Bueno, fíjense qué fuerte. Yo estaba en la universidad y le contaba a mis amigos cosas que no entendía porque yo no conocía a Cristo. Y un pai le dijo: tenés una enfermedad y vas a morir. Claro, todos nos quedamos re mal. ¿Por qué? Porque nosotros creemos a lo que nos dicen. Mi papá llegó un momento en el que empezó con un diagnóstico que no sabían qué era. Fue internado en una buena clínica. Lo tenían ahí, flaco, seco, con, 20 kilos perdidos. Se estaba secando. Él creyó lo que le dijeron. ¿Sabés que la mente es el taller del diablo? Y nosotros tenemos que ir corriendo a buscar ayuda en consejeros, en líderes, cuando la muerte nos persigue. Y ahí fue cuando él conoce a Cristo. Cuando traen a un pastor y oran por él, él se sana, él sale libre, sano y enamorado de Cristo. Pero fuerte esto. ¿Por qué? Porque sí, el diablo tiene poder. Y tiene poder en la mente nuestra. Y cuando uno desconoce el Evangelio, al cual mismo nosotros nos resistimos y a veces lo tomamos como, religiosamente. No, el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para los salvos. No podemos jugar con el Evangelio. Y si no entendemos, tenemos que postrarnos y rogarle a Dios que nos venga el Espíritu Santo y nos dé entendimiento de la cruz y de la resurrección para ser libres del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mire esto. La mente tiene que recibir la mente de Cristo, el que venció a la muerte, porque si no, nosotros le creemos a la muerte. Seguimos.
Hay una muerte que médicamente se llama muerte cerebral. Muere el cerebro, pero el cuerpo sigue funcionando. Esto es una figura de lo que espiritualmente te voy a mostrar ahora. Muere el cerebro, muere la sensibilidad, mueren las emociones, muere la voluntad. Fíjese que esto es lo que sucede por causa del pecado, por causa de estar separados de Dios, por causa de la rebeldía a Dios. Yo tuve que vivir situaciones de enfermedades y de muerte con toda mi familia. ¿Por qué? Porque no querían saber nada del Evangelio. Y pude ver la muerte cerebral de mi hermana. Y realmente dicen que cuando está muerta el cerebro, no es que está muerta el alma totalmente. El alma puede oír. Y orábamos y le hablábamos a su alma y a su espíritu, porque oyen. Porque no es que todo el cuerpo está muerto, solamente el cerebro está muerto. El diablo es muy astuto para llevarse las vidas. Y el Seol, dice Isaías, abre su boca, porque no hay lugar ya de tanta gente que cae. ¿Será que tenemos que tomar conciencia de quiénes somos y valorar esa gracia y adorar y alabar al Cordero? Mire, por ejemplo, un paciente en nefrología muere en sus riñones, pero su cuerpo sigue funcionando. Muere el hígado, hay órganos que mueren. Y esto es figura del cuerpo de Cristo también. Y esto es figura espiritual también. Hay cosas que mueren en tu vida. Y por eso el Señor le está hablando a esa iglesia de Sardis. Vos crees que vivís, pero estás muerta. Empezá a poner a cuentas esas áreas que están a punto de morir, le dice. O sea que como hijos de Dios, nosotros tenemos que revisarnos y tener la capacidad de decir, papito lindo, Espíritu Santo, examíname, porque escuchaba a un médico de afuera que decía que cuando un órgano muere, empieza a enfermar todos los órganos. Entonces, esto sucede con nuestra vida espiritual. ¿Se va entendiendo? Seguimos. Muere el cerebro, muere la memoria, los reflejos, los pensamientos, la sensibilidad, la movilidad, pero sigue vivo. Áreas mueren, pero sigue vivo. Así puede estar la iglesia. Hay gente en la iglesia que está viva, pero está muerta, como le dice a la de Sardis. O sea, ¿de qué nos sirve ocultar el pecado, por ejemplo? Si el pecado trae muerte. Dijo Pablo, algunos tienen el entendimiento entenebrecido. Algunos tienen muerte cerebral, les está diciendo, espiritualmente. ¿Se entiende? Efesios 4:17, ¿quién lo puede leer? Acá el Señor, Pablo les está diciendo, no sean como los paganos. Tengan cuidado cómo viven, cómo andan. Rápido, ¿quién tiene 4:17? ¿Lo tenés? Vamos. Léelo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Y qué más? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Terrible lo que está diciendo. No está hablando de los del mundo, está hablando de los hijos. Hay una decadencia espiritual. La vanidad de la mente, el entenebrecimiento en el cerebro, en la manera de pensar y la dureza de corazón. Son niveles.
Niveles en los cuales nos encontramos cuando empezamos a vivir como los paganos. ¿Volvemos a retroceder? Sí, se vuelve a retroceder. Por eso nos encontramos a veces con, no quiero venir a la iglesia, no quiero congregar, no quiero que me den consejo. No, ¿sabes qué? Agarrá y obedecé a tu espíritu y decirle a tu alma que se sujete a Cristo, que bendiga al que le rescató de la muerte, al que la coronó de misericordia y al que la salvó. Esto nosotros necesitamos saberlo en estos últimos tiempos, porque muchos ejemplos tengo de lo que puede traer muerte espiritual. Seguimos. No entienden la palabra, no entienden la doctrina, no entienden el mensaje. Gente que entra y sale como vino, pero porque vive una vida que no es acorde al Espíritu Santo. El ataque del diablo, escuchen esto, que esto es muy importante. El ataque del diablo no es matarte completamente, porque la muerte no te puede tocar, pero sí hacer que cosas dentro de ti mueran. ¿Se va entendiendo? O sea, si yo soy violento, no me puedo permitir ser violento, porque hay un área que va a morir si no ministro. Yo no me puedo dar el tupé de vivir como un cristiano y así soy y así moriré. No, porque áreas mueren de nuestra vida. Esto le dijo a la iglesia de Sardis. Seguimos. Apocalipsis, esto es lo que habíamos visto hoy. Yo conozco tus obras, que tienes nombre. Mire qué tremendo, que hay un nombre para la iglesia viva, la iglesia viviente. Pero estás muerta. Despiértate, le dice. Pablo dice, despierta tú que duermas y te alumbrará Cristo. No andes como los insensatos. Anda en la luz del día, no andes en la oscuridad. Todos estos consejos, no te duermas en el nombre de Jesús, porque el diablo duerme. Despiértate. ¿Sabe una cosa? Cuando Dios habla, el enemigo no quiere que oigas. Lávate la cara, tomate un café, búscate un café que ahí tenés al fondo, porque tenés que vencer al diablo. Tenés que vencer al diablo. Amén. Mira lo que dice, despiértate. Oh, por eso te desperté. Y reanima todo lo que todavía no ha muerto. O sea que ya estaba en las últimas. Pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios, le dice. Wow. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Creo que has recibido mucho. Y tenés que empezar a recordar, a anotar la palabra, a buscar prédicas, a oír palabra. ¿Sabe cómo su padre, el apóstol, se acuesta y duerme? Con auriculares, con la palabra. No me oye a mí porque se nota que lo canso. Él se acuesta y se pone los auriculares. Anoche me dijo, poneme a Spurgeon. Bueno, le puse a Spurgeon. Y duerme con la palabra y se levanta con la palabra. Vos querés ser un vencedor, no ronques. Despertate. Se ríe Linor. Velá. Reanimá lo que estaba muerto. No salís a evangelizar. ¿Sabés qué pasaba con esta iglesia? Dejó de evangelizar, dejó de servir. Entonces, dice, acuérdate de lo que has oído y recibido, guardalo y arrepentite. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Yo declaro que en este lugar hay una iglesia de Filadelfia que tiene la luz, que está despierta. Y si no te despertás, yo te voy a despertar. No te preocupes. Seguimos. Miren esto. Vamos a empezar con las cosas que te duermen. Por ejemplo, Ana en su amargura no comía. Miren qué fuerte. Ana no miraba a Cristo. No creía en la palabra que dice, por sus llagas hay sanidad. No comía, estaba angustiada,
anoréxica, aguijón de muerte. Su rival la provocaba amargamente. Ese era su aguijón. No sé cuál será tu aguijón. Pero ella, por mirar el aguijón y por rivalizar con su enemigo, es que estaba sin palabra, no podía comer la palabra. Esto significa que tu cerebro está dormido. No podés entender la palabra, no podés comer lo que se está hablando. Perdiste la vida en esa área. Mire, seguimos. Qué fuerte esto. Esto es para los últimos tiempos. Dice, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Quiero decirte que la última estrategia de los últimos tiempos es amargarte con injusticia para que no comas. Seguimos. Miren lo que dice la palabra esta, que significa apostatar de la fe. ¿Se puede perder la vida? Sí. ¿Por la amargura? Sí. Miren lo que dice Hebreos 12:15. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo. Por eso les haría daño y sería como una planta amarga que los envenenaría. ¿Qué es el veneno? Mata. Cuando vos estás con gente murmuradora, cuando estás vos con gente que no está buscando buenas obras, no está buscando la misión, la voluntad de Dios, te puedes estar contaminando. Hay gente amargada. Miren qué fuerte otro ejemplo. Esto fue un levita de David, muy tremendo. Ahora, son diseños del infierno. Yo creo y entiendo que son diseños del infierno para sacarte la vida de Dios, para que no comas, para que te amargues, para que dejes de comer. Injusticias que vamos a tener que padecer, pero está en nosotros en buscar a Cristo. Miren lo que dice, seguimos. Cuando mi corazón se llenó, fíjate qué fuerte, el corazón de este levita se llenó de amargura. No dice algo de amargura, se llenó de veneno. Se llenó de amargura. Esta amargura no venía de un día para el otro, venía de un proceso. Por eso nosotros necesitamos ministrarnos cuando no podemos con algunos daños e injusticias. Entonces, mire, se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas. Miren lo que dice, era torpe y sin entendimiento, muerte cerebral. Podemos estar muertos en esa área, porque no soportamos la injusticia, no perdonamos, y si no perdonamos, la amargura no sale y te estás perjudicando y corre riesgo tu vida. ¿Por qué él estaba así? Porque dice que él miraba la prosperidad de afuera. Todos prosperan, los impíos prosperan, hasta que entré en el santuario de Dios. Hoy estás en la casa de Dios para entender el final de los impíos. Destrucción. Destrucción. Es fuerte esto. Y nosotros vida. Seguimos. Miren lo que hizo Moisés, un pueblo murmurador, que no tenía agua, que dejó de clamar. ¿Saben una cosa? Este era un pueblo que clamó y Dios le envió a Moisés. Pero luego en el desierto empezó a murmurar y a quejarse de Moisés. Este pueblo, en vez de clamar, empezó a difamar. Pero Moisés clamó. Y miren lo que me impacta esto. La cruz endulza las aguas.
Porque miren lo que hizo Moisés. Moisés clamó y el Señor le enseñó el madero. Lo echó en las aguas y se endulzaron. Yo declaro que hoy el madero endulza tus aguas. Si hubo amargura, hoy el Espíritu Santo endulza tus aguas con la presencia del glorioso Cristo. Amén, iglesia. Mira cómo se me va el velo. Seguimos. Mire, esto es fuerte. Primera de Timoteo 5:6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Esto tiene que ver con los placeres de la vida. Dice, pero como la muerte no te puede tocar, te envía un aguijón y te ofrece placeres. La estrategia del enemigo para matarte es inmiscuirte en problemas sexuales. El que peca no se da cuenta. Puede estar en pecado sexual con una, con otra. Y tiene la mente entenebrecida. Y está muerto. No está vivo. Por eso urgente necesitamos la vida de Dios, porque estamos expuestos a una destrucción o a ser sacados del campamento. Porque les digo algo, el pecado o el pecador no permanece. O sea, Dios ama al pecador, pero no al pecado. Denuncia el pecado a los ancianos, a los diáconos, porque en esta casa hay autoridad y nada queda oculto. Mira qué fuerte me impacta la vida de Sansón. Sansón había sido elegido con un ministerio tremendo. Mata a un león que dice que venía rugiendo hacia él, pero el Espíritu del Señor que estaba con él, venía sobre él, le daba poder y lo despedazaba. ¿Usted se imagina despedazar un león? Este despedazaba a los diablos. Este para mí tenía un poder en guerra espiritual terrible. Autoridad, gobierno, Espíritu Santo, poder. Pero cuánto que debemos cuidarnos. Cuánto que debemos cuidarnos. Mire, tenía revelación, sacó miel de ese león. Seguimos. Esta es una foto. Seguimos. Miren cuánto tiempo él gobernó. Él era un hombre de gobierno. Puede ser un siervo, una sierva de gobierno, pero hay una debilidad que te está dañando y que te está matando áreas de tu vida. Sansón se encuentra con Dalila después de haber tenido varios amoríos. Y acá también podemos ver cómo él vino el Espíritu de Dios y venció a no sé cuántos enemigos. Sansón tenía gobierno, o sea, podemos estar con un área muerta, pero tener gobierno, tener revelación, pero en algún momento Dios se presenta. Miren, seguimos. ¿Qué le pidió este espíritu? ¿Dónde estaba su fuerza? ¿Dónde estaba su poder? Lo que quería era matar a Cristo en él, matar la vida de Dios. Por eso tenés que saber que sos un siervo, una sierva, un amigo, una amiga de Dios. Y que Dios quiere exaltarte, usarte poderosamente. Y miren lo que Él le abrió su corazón, miren lo que le dijo. Dice, estoy consagrado a Dios desde el vientre de mi madre. Quiero decirte, estás consagrado a Dios desde el vientre de tu madre. Merece cuidado tu llamado. Amén. Y le dice, y nunca ha pasado la navaja por mi cabeza. Si me raparan, se me iría la fuerza y quedaría tan débil como cualquiera. Ahí el Señor ya se había apartado. La vida se aparta cuando hay áreas que no ministramos. Sansón muere. Seguimos, miren qué fuerte. Bueno, queda ciego, o sea, sin visión. El pecado te ciega. Seguimos.
Miren qué fuerte esta figura. Él se recostaba sobre esta mujer bruja. Cuando él tenía que recostarse en los pechos, en los pies de Cristo. ¿Usted vio María dónde se recostaba? Sí. Ella se recostaba sobre los pies del maestro, porque ella solo quería oír al maestro. ¿A quién estaba oyendo Sansón? Espíritus inmundos que te atrapan con pasiones, que te llevan, te separan de la vida de Dios. Qué fuerte. Seguimos, eso es una pintura. Sansón, miren qué tremendo. Él, a pesar de todo y del estado en que estaba, ¿qué hizo él? Clamó. No importa el estado en que estés, clama. Él clamó, invocó, adoró significa. Y le dijo, te ruego que te acuerdes de mí. Él ya estaba jugado, él sabía que iba a morir. Pero miren lo que le pide al Señor. Te suplico que me des fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos. Así que los mató. Miren qué fuerte. Al morir fueron más que los que había matado durante toda su vida. El Señor le dio el poder y mató más filisteos que toda su vida. Lea la historia. Cumplió el propósito muriendo. Creo que hasta aquí, no sé si hay otros ejemplos, hay muchos ejemplos. Aquí había un ejército de varones y mujeres que había muerto. ¿Por qué? Porque se entregó a los placeres de la vida y no a los negocios del Padre. Entonces, ¿qué hizo el profeta? Tuvo una orden y le dijo, huesos secos, oíd la palabra. Dios quería levantar ese ejército. Yo creo que Dios hoy quiere levantar un ejército. ¿Y qué le pide? Que oigan la palabra, que oigas la palabra. Hoy Dios te está hablando a tu espíritu, porque los huesos significan el espíritu. Yo le voy a pedir que vayan subiendo a tocar y a ministrar, porque vamos a ministrar. Miren qué fuerte. ¿Qué le dice el Señor? Esos eran solo huesos, eran solo no servían para nada. Pero el Señor les dijo, yo haré crecer carne. Tenemos que comer la carne del cordero. Este es tiempo de que en el tiempo de la Santa Cena comamos la carne del cordero para ser limpiados en nuestra carne. Los cubriré de piel, les dijo, cobertura. Pondré Espíritu Santo y poder y viviréis. Esto te está diciendo el Señor. Y sabréis que yo soy el Señor. Se puso en pie un gran ejército. Quiero decirte algo, iglesia. Dios quiere levantar un gran ejército en estos últimos tiempos. No quiere que anden tirados en el lodo. Él se acuerda de ti. Él se compadece de ti. Y creo que todos los días de nuestra vida, Él quiere limpiarnos, enseñarnos a pelear batallas. Él quiere enseñarnos a vivir en el temor de Él. Como le dice, fíjate qué fuerte, porque Jesús no le habla a los incrédulos, les dice amigos míos. Estos hacían la voluntad de Él. Amigos míos, no teman al que puede matar el cuerpo. Teman al que les puede quitar la vida. Hay aguijones de muerte. Aguijones que quieren quitarte la vida. Hay fieras que acechan para sacar la mirada de Cristo. Yo creo que este es un tiempo en el que verdaderamente los que jueguen a los evangélicos
van a tener que madurar o tomar o definirse, porque hubo un Elías y este es el espíritu que se levanta en este tiempo. Es tiempo de decisión. Ya no claudiquéis, ya no vaciléis, ya no duden. ¿Están del lado de los Baales o del lado de Dios? Nosotros tenemos que quitarle la legalidad al diablo. El pecado se ve en los ojos, se ve en la conducta, se ve en el carácter. ¿Sabes que cuando el Señor le habla a Sardis, lo que le está diciendo es, cambia tu conducta, cambia tu manera de caminar, de moverte? ¿Sabes una cosa? Si sos hijo, Dios te va a hablar, Dios te va a advertir. Dios te ha puesto en un lugar donde la instrucción no vas a poder decir que no la tuviste. Cuando tengas que dar cuentas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada día que pasa es un día que no debemos perder. Es un día que debemos ponernos a cuentas. Que debemos vivir como santos y no como contaminados. No como los paganos, con mente entenebrecida. ¿Cuánta gente entra y tiene la mente entenebrecida? Y se va como entró y sigue pecando y sigue viviendo con su conciencia cauterizada. Yo creo fervientemente que si estás viniendo es porque el Espíritu de Dios quiere tocarte. Si algo te trae es porque hay esperanza y porque Dios va a hacer la obra. Porque dice la palabra que el que comenzó la buena obra la va a completar. Pero no es tiempo de estar a medias. No es tiempo de estar afuera y adentro. Dios está derramando espíritu, está derramando vida a su ejército. Podés fallar, podemos vivir injusticia, pero cada día que vos entrás al santuario, a la casa de Dios, hay vida para ti. Ese levita, cuando dijo, cuando entré a tu templo, cuando entré a tu lugar secreto, si acá no te tocó, Dios te puede tocar en tu casa. Entra a tu aposento, a tu habitación, cerrá la puerta y orá a tu Padre que está en los secretos y que ve en los secretos. David estaba pasando valle de sombra y de muerte. Muerte por su pecado, por su iniquidad, por su herencia. Podríamos hablar mucho. ¿Sabes que las sombras de muerte pueden venir de la izquierda, maldiciones, pueden venir de la derecha, pueden venir de atrás, injusticias? David le vino todas juntas. ¿Por qué? Porque le dio lugar a la iniquidad. Pero él le dijo, Señor, no quites tu espíritu de mí. Él fue confrontado por el profeta. Aquí hay profetas que te confrontan. Si te sentís incómodo, gloria a Dios, porque para eso estamos nosotros, para que te sientas incómodo, para que desnudes el pecado, para que no te conformes a vivir livianamente. Él dijo, no quites tu Santo Espíritu de mí, renuévame un espíritu recto, quita la obstinación, quita la rebelión. Hoy el Espíritu de amor, el Espíritu de Dios está aquí para rodearnos, para amarnos. Después de Cristo no hay más nada. Si salimos de Cristo, solo hay destrucción. Y Él te dio un lugar seguro. Él te puso un lugar seguro. Cuida tu corazón, porque de Él emana la vida. Si no, afectará todo lo que está a tu alrededor.